Me da muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes. Pues ya el licenciado básicamente dijo todo lo que teníamos que como preámbulo para el desarrollo de este pequeño curso, que espero que obviamente tenga que cubra cada una de las expectativas que ustedes han tenido. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con la resolución de casos clínicos en el laboratorio de hematología, hasta donde el personal del laboratorio clínico es capaz de diagnosticar enfermedades a través de la revisión morfológica, a través de la comprensión, a través de utilizar criterios de diagnósticos, tratando de correlacionar los datos numéricos con los datos morfológicos y de igual manera tratar de entender que la hematología no es una ciencia aislada, todo lo contrario, es una ciencia que requiere de experiencias en otras áreas como la inmunología, como la biología celular, como la biología molecular, como la histología, como la epidemiología. Entonces, básicamente va a aprender medicina, siendo esto un área de la medicina, para tratar de diagnosticar enfermedades que a través de los ojos no son posibles de manera macroscópica diagnosticar, ¿no? Siempre lo he dicho a través de mis cursos, los antiguos morfólogos no pudieron encontrar explicación para diversas enfermedades, sean condiciones adquiridas, reactivas o sean condiciones neoplásicas, y entonces tuvieron que valorar la sangre periférica como primer elemento para poder diagnosticar estas enfermedades. ¿Estamos? Y es básicamente lo que queremos compartir con ustedes, cómo lo hemos hecho para diagnosticar una serie de enfermedades que posiblemente algunas de estas sean muy sencillas de diagnosticar. Sin embargo, también es cierto que a veces nos llegan estos pacientes con diagnósticos que no se han hecho por más de 5 años y lamentablemente el quien pierde el tiempo, el dinero, medicamentos que a veces ni siquiera le hacen pues un beneficio al paciente, pues es justamente el paciente, ¿no? Entonces, decíamos, los antiguos morfólogos no encontraron la forma de explicar varios eventos hematológicos y tuvieran que revisar la sangre periférica para poder establecer el diagnóstico. Entonces, se me hace un poquito egocéntrico tratar de querer resolver algo con una historia clínica, eh, porque si ni siquiera los antiguos morfólogos lo encontraron, entonces, pues imagínense cómo estamos en esta condición nosotros, ¿no? Voy a hacer mi diapositiva más grande y entonces espero que se esté observando. Si ustedes me dicen que no se observan, con toda la confianza del mundo me escriben. Vamos a iniciar con el primer caso clínico y el licenciado me pidió que obviamente lo primero que dijéramos es una breve historia clínica del paciente. ¿Cómo le llega el paciente al laboratorio de análisis clínico? Entonces se trata de un paciente masculino de 40 años de edad, el cual acude a nuestro servicio de hematología por datos clínicos de anemia. Es todo lo que sabemos. Y cuando decimos datos clínicos de anemia hay que tener en cuenta que una cosa son los datos clínicos que pudieran estar o no reflejando un cuadro anémico y los datos numéricos que en realidad ya nos van a decir, nos van a definir si se trata de un paciente que tiene o no tiene anemia. Cuando decimos cuadro clínico es porque el clínico ha visto un cuadro de palidez, un cuadro de astenia y un cuadro de disnea. Es todo lo que ha visto el clínico. Sin embargo, estas manifestaciones pueden ser secundarias a otras cosas. Recordan, por ejemplo, que los tegumentos pues básicamente están pigmentados por la melanina producida por los melanocitos que se distribuyen a través de los queratinocitos, ¿no? Entonces, si de alguna manera usted evalúa los tegumentos, la piel, pues probablemente, si es un paciente blanco, probablemente no pueda definir si se trata de un cuadro anémico o no. Y entonces tendrá que solicitar una biometría hemática para ver cómo se encuentra la hemoglobina. El cuadro de astenia o disnea, que es la dificultad respiratoria, pues pueden exacerbarse en condiciones, por ejemplo, por problemas cardiorrespiratorios. Y entonces probablemente el paciente no tenga un problema anémico, sino más bien se trate de un problema en donde el corazón no esté funcionando bien o donde los pulmones no estén funcionando bien. Entonces se los mandan así, como datos clínicos de anemia. Muchas veces hacemos publicaciones en la red y decimos, paciente masculino de 40 años que acude a nuestro servicio de hematología por datos clínicos de anemia. Y entonces ponemos la biometría hemática y muchos empiezan a decirnos en las redes sociales que dónde está la anemia, si la hemoglobina está normal. Dijimos cuadro clínico de anemia, eso no quiere decir que la tenga, porque la única forma de saber si el paciente tiene anemia o no es a través de una biometría hemática evaluando obviamente la hemoglobina. Y bueno, sin más preámbulo, tenemos este frotis de sangre periférica del mismo paciente.
Son básicamente 6 fotografías. Quiero que vean cómo se encuentran distribuidas cada una de las células. Recuerden que el eritrocito es una célula que tiene una tercera parte central, clara central del volumen total del hematíe, y que obviamente si se extiende estaríamos hablando de una célula que ha perdido hemoglobina, es decir, una célula hipocrómica, ¿no? Entonces, para que comencemos, ¿qué hallazgos morfológicos pueden evidenciar a través de estas fotografías o a través de estas fotomicrografías? A ver, los reviso en el chat, a ver si me pueden decir más o menos qué características morfológicas podemos definir. Y voy a ir revisando poco a poco. Antes de revisar, que cada uno me vaya diciendo, es cierto que los poiquilocitos, en algún momento, hay muchos países en Latinoamérica que utilizan este término para designar obviamente un eritrocito que no es normal, que ha tenido cambios morfológicos diferentes a un eritrocito normal. Sin embargo, y no quiero decir que con esto se cambien las formas de describir un reporte, solamente quiero decir que cada una de estos cambios morfológicos está asociado a una enfermedad en particular y uno debe decir cuál es el hallazgo morfológico per se que tiene para poderlo asociar con una enfermedad. Por ejemplo, si usted ve, se me ocurre, drepanocitos, pues no lo va a asociar a una anemia por deficiencia de hierro, no lo va a asociar a una anemia megaloblástica, no lo va a asociar a una leucemia. Es un cambio morfológico, es un poiquilocito de base, sin embargo ya tiene un nombre específico. Me ha tocado ver que muchas veces cuando describimos la anemia por deficiencia de hierro, en donde hay varias alteraciones morfológicas, resulta ser que lo ponen como poiquilocitos. Y en realidad, tenga en cuenta que los poiquilocitos son específicamente células que ya no tienen o que carecen de una forma en especial que ya no se ha designado para tal enfermedad y por lo tanto es un pedazo de eritrocito en pocas palabras. Vamos a ver, vamos a revisar el chat. Dicen las personas que nos están observando, dice poiquilocitosis. Hay que tener un poco de cuidado cuando decimos poiquilocitosis, entiendo a lo que se refieren. Sin embargo, bueno, cuando decimos poiquilocitos, como decía un libro de los años 70, a veces el conservadurismo ha dejado en evidencia que poco podemos hacer en, tratando de correlacionar estos hallazgos morfológicos con una enfermedad en especial. Antes, por ejemplo, el drepanocito era un poiquilocito, hoy lo conocemos ya como drepanocitos. Entonces, lo que necesito es que, a pesar de que, repito, hagan sus reportes en sus respectivos países, y si ustedes le ponen poiquilocitos, no hay ningún problema, quiero que me definan cada una de la morfología que tiene un nombre en especial y que poco a poco vamos a ir evidenciando por qué se forman cada una de estas células. El químico Ignacio Matamala me dice, el licenciado Ignacio dice anisocitosis. El término anisocitosis designa la variabilidad del tamaño, pero vamos a ver que es algo ambiguo. Anisocitosis puede ser un tamaño pequeño contra un tamaño normal contra un tamaño grande contra un tamaño pequeño. Lo que específicamente queremos llegar cuando vemos esta morfología es específicamente la forma en la que está afectada dependiendo la enfermedad. Es decir, ¿son células pequeñitas? Ok, de acuerdo. ¿Y hay una variabilidad en el tamaño? Sí, porque algunas están más pequeñitas que otras, pero dependiendo de un promedio que tenemos o del que partimos, ¿son pequeñitas o son grandes o son normales? Son pequeñitas. Eso es todo. Entonces, cuando decimos el término anisocitosis, no es que esté mal, pero es un término ambiguo que debemos dejar de utilizarlo a medida que vayamos viendo la morfología para designar específicamente lo que está pasando en cada una de estas enfermedades. Dice la química Carol, hipocromia, totalmente de acuerdo. Anisocitosis e hipercromia. Vean la hipercromia, que en realidad sí es un término que existe y se puede explicar fácilmente. Muchos dicen que no existe, porque lamentablemente se ha perdido el sentido común de una cosa tan sencilla. La hipercromia es el aumento de la cantidad de hemoglobina en cada uno de los hematíes. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la parte clara central, por ejemplo, en este eritrocito, vean cómo se ha aumentado. Prácticamente lo único que queda es parte de la membrana de ese eritrocito. Así que no podría ser hipercromia, porque la hipercromia sería que esa parte central básicamente se cerrara, como sucede, por ejemplo, con los esferocitos. Vamos a continuar. La licenciada Paula dice hipocromia.
a la licenciada Ashley, hipocromia, de acuerdo, hipocromia y poiquilocitos. En realidad sí existen los poiquilocitos, pero me parece que todos están apegados a una sola morfología. La hipocromia, los poiquilocitos, la policromatofilia, dice el químico Benjamín, dice anisocitosis, dos cruces, microcitosis, dos cruces, macrocitosis, una cruz, hipocromía, tres cruces. Fíjense que curiosamente ciertos comités internacionales han propuesto que la clasificación se haga con base en cruces. La forma como nosotros reportamos no son con cruces, sino que más bien lo hacemos como lo hacían nuestros antiguos patólogos, es decir, una forma más descriptiva. Porque muchas veces, y me ha tocado ver reportes en donde dicen, por ejemplo, en una anemia por deficiencia de hierro totalmente clara, totalmente franca, me dicen drepanocitos, una cruz. ¿Qué hace un drepanocito en una anemia por deficiencia de hierro? ¿Qué hace un drepanocito en una anemia por deficiencia de vitamina B12 o folatos? ¿Qué hace un drepanocito en una leucemia, por ejemplo? ¿Sí me explico? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con esto, a pesar de que las normas internacionales, y repito, esto no es para cambiar las guías internacionales, solamente es para que usted sepa cómo se tiene que encaminar al diagnóstico de estas enfermedades. Más adelante vamos a ver que cuando usted dice anemia por tal cosa, muchas veces esas anemias en realidad no son eventos primarios, sino son eventos secundarios que todavía el personal de laboratorio debe sugerir pruebas para poder llegar al diagnóstico primario. De no ser así, primero que nada, el personal clínico puede no tener conocimiento de alguna de las pruebas que se hacen en el laboratorio, de tantas que se hacen, y se puede perder el diagnóstico primario. Puede recaer el paciente o puede definitivamente, si fuera un caso más grave como una leucemia, puede incluso hasta perder la vida el paciente. Por eso debemos continuar, dar seguimiento a los pacientes. La licenciada Scarlett dice anisocitosis, hipocromía, liptocitos. La licenciada Tania, anisocitosis, poiquilocitos, ovalocitos, hipocromia, policromatofilia. Vamos leyendo codocitos. Fíjense, ya tenemos más formas. Es decir, entre más formas usted pueda evidenciar, curiosamente, este tipo de anemia del que vamos a estar hablando ahorita, pues seguramente ya usted ya la diagnosticó como de forma sencilla y eso me parece bastante bueno. Sin embargo, fíjense, les estoy colocando o les estoy poniendo un caso que lleva 5 años sin ser diagnosticado y a veces 5 años siendo maltratado. ¿Por qué no se diagnostica o por qué se maltrata a un paciente? Porque no se lo conocen los conceptos básicos o los aspectos básicos de esta parte de la hematología. Vamos a seguir leyendo. Se observan codocitos, estomatocitos. Hay que tener un poquito de cuidado. Muchas veces los estomatocitos se hacen de manera artefactual. Los estomatocitos son células que tienen una pequeña boquita y pueden formarse de manera artefactual cuando usted hace el extendido sanguíneo, o bien pueden formarse como una forma de evolución a una esferocitosis hereditaria o una anemia hemolítica autoinmune, con un directo positivo, que en donde también se forman esferocitos. Es decir, antes de llegar a ser un esferocito, pasa por la etapa de estomatocito. Vamos a seguir viendo codocitos, eliptocitos, y fíjense, aquí está mencionando otra forma, eliptocito. Seguramente la licenciada Geraldine vio este que está aquí, véanlo, vean cómo está alargado. Si usted conoce figura geométrica, seguramente va a evidenciar muchas de estas formas. Son eliptocitos, pero no son los clásicos eliptocitos que vemos en una eliptocitosis hereditaria, en donde los eliptocitos conservan esa zona clara central como solamente un tercio del volumen total de la célula, sino que quiero que vean aquí la zona clara central prácticamente se ha extendido a todo el eliptocito. La gran mayoría de estos eliptocitos que usted ve en este tipo de anemias van a ser eliptocitos hipocrómicos. ¿Estamos? Y son eliptocitos hipocrómicos que pueden ser escasos, que pueden ser moderados o que pueden ser abundantes. Todo va a depender, del grado de deficiencia que tenga de este elemento que a continuación vamos a nombrar. Porque recuerden que este elemento, que seguramente ya usted tiene en mente, pues es un elemento que le sirve a la célula no solamente para formar la hemoglobina, sino también para darle una propiedad de formabilidad al eritrocito, de tal manera que si no existe este elemento, muchas veces estas células ya no alcanzan, se deforman en los capilares pequeños, pero ya no vuelven a su conformación normal de disco bicóncavo. No es lo mismo poiquilocitos que poiquilocitosis. No sé si es pregunta o es afirmación.
Poiquilocitosis, en realidad cuando decimos, utilizamos el término eh, citosis, significa un aumento del número de formas o de células, ¿no? Pero en este caso, decir poiquilocitosis, existe una enfermedad donde hay una gran cantidad de poiquilocitos, si es por ejemplo en la anemia, en donde hay una desestabilización del citoesqueleto bastante fuerte, que corresponde a la piropoiquilocitosis, por ejemplo, en donde los eliptocitos que se forman tienen una inestabilidad tan fuerte en el citoesqueleto que se rompen, y lo que usted ve ya no son eliptocitos, sino más bien son puros pedacitos de eritrocitos que les llamamos como poiquilocitos. ¿Estamos? Generalmente se utiliza poiquilocitosis solo para indicar variaciones en las formas de eritrocitos y luego se define en el informe. Así es, en efecto. Si bien es cierto, la poiquilocitosis en realidad es un término bastante ambiguo, no define como tal una característica morfológica, eh, nos enfatiza, o más bien nos dice que hay variabilidad en la forma de los eritrocitos, que no es una forma normal. Sin embargo, repito, a medida que uno va avanzando en esta área de hematología, requiere por fuerza asociar un hallazgo morfológico, correlacionarlo con una enfermedad en particular. Si usted tiene una deficiencia de vitamina B12, una deficiencia de folatos, estas formas muy probablemente no las va a encontrar, a menos que se trate de una anemia mixta que puede existir. Pero si es una anemia como tal, franca, por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de folatos, las características morfológicas son diferentes, y aunque pueden tener morfologías diferente a lo normal, pues finalmente, o ser poiquilocitos, finalmente no son los mismos que observamos en estas formas. ¿De acuerdo? Seguimos. Microcitosis, hipocromía, totalmente de acuerdo. Sí, en efecto. De hecho, sí me tocó en algún diplomado de hematología avanzada hablar sobre esos términos precisamente en Chile, que se utilizan esos términos. Por eso le decía, la intención de este curso no es de ninguna manera que usted cambie el sentido de su reporte, sino que usted, a partir de un dato morfológico, pueda sugerir los estudios para llegar a una enfermedad. ¿Sale? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado nada más con eso, porque la realidad es que muchas veces al decir poiquilocitosis, pues en realidad no estamos diciendo cuál es la anormalidad que esté afectada. Hay que definir específicamente esa anormalidad para poder asociarla con un tipo de enfermedad en particular. Hipercromia no es policromatofilia, no. La hipercromia es un aumento en el color del glóbulo rojo. La policromatofilia, cromatos de color, muchos colores, significa la variabilidad de color cuando, por ejemplo, existe una anemia hemolítica donde los eritrocitos o los eritroblastos policromatófilos han expulsado su núcleo prematuramente. Estos eritroblastos, al no tener el color normal del eritrocito porque no ha llegado a su estadio de maduración final, pues tienen un color más grisáceo. Específicamente eso sería policromatofilia. ¿Estamos? Está también el término basofilia, en donde quien ha expulsado el núcleo no ha sido el policromatófilo, sino el eritroblasto basófilo. En estas condiciones, por ser una condición de estrés, expulsan el núcleo prematuramente antes de la etapa del ortocromático, y entonces vemos una variabilidad en el color. Vemos los eritrocitos que son de color rojo normal y otros que tienen color grisáceo y otros que tienen color azul, y entonces esa variabilidad de color que vemos le definimos como policromatofilia. Dice codocitos, dianocitos. Ok, codocitos está bien, me lo enseñaron como policromatofilia. Ok, de acuerdo. Vamos a continuar y vamos a darnos cuenta. Yo no quiero en ningún momento que ustedes se aprendan algo de memoria, más bien que ustedes lo interpreten con lo que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Puede hablar, pero no puede, profe, pero no puede haber combinaciones de anemias, por ejemplo, una esferocitosis con una anemia megaloblástica. De hecho, sí había yo comentado justamente aquí que pueden haber anemias mixtas, es decir, una anemia no te exime de otro, pero la situación o lo que uno tiene que hacer es primero desenmascarar una anemia y después tratar de resolver la otra anemia a medida que se va avanzando en el diagnóstico y tratamiento de una. Caso clásico es la anemia de la enfermedad renal crónica. Es una anemia que clásicamente se comporta como una anemia normocítica normocrómica con reticulocitos bajos. Pero los pacientes con enfermedad renal crónica, por muchas condiciones,
pueden desarrollar deficiencia de hierro relativa o deficiencia de hierro absoluta, en donde se hace una combinación ya de una anemia por deficiencia de hierro más la anemia de la enfermedad renal crónica. Y aquí, por eso, a los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios 3, que son unos estadios en donde ya empieza a haber manifestación clínica, se le da como tratamiento profiláctico el hierro, no porque tenga deficiencia de hierro, sino más bien porque se sabe que a medida que avance esta enfermedad, el paciente va a tener por una u otra razón deficiencia de hierro. Hay equinocitos también, ¿no? Fíjense que en este caso los equinocitos son muy pocos, en realidad no tiene ninguna, como tal, en este tipo de enfermedad no tiene ninguna eh, como ayuda morfológica, digamos. Entonces, pueden formarse los equinocitos de manera artefactual. Si usted hace el extendido después de los 5 o 10 minutos, después de los 5 minutos de haber tomado la muestra, las células ya se empiezan a equinocitar. Entonces, por eso es que cuando usted toma una biometría hemática, lo ideal es hacerla durante los primeros, por lo menos el frotis, hacerlo durante los primeros 5 minutos para que evite esos cambios morfológicos como los equinocitos que se pueden llegar a formar. La química Gina me dice era una afirmación, pero ya no recuerdo realmente qué era lo que me afirmaba. No es poiquilocitos, no es lo mismo poiquilocitos que poiquilocitosis. De acuerdo. Vamos a continuar. Dice, entonces, idealmente cuando se observa una poiquilocitosis también es informar la morfología del óvulo. Por supuesto, exactamente eso. Es más, si usted, ojalá tenga la oportunidad del licenciado de darme la oportunidad más bien de darles un libro bastante bonito de los años 70, cuando los morfólogos se dedicaban, cuando no conocíamos realmente tanto de la morfología, y entonces los morfólogos empezaron a tratar de evidenciar cada uno de los hallazgos morfológicos y encasillarlos para que pudieran, cuando estuvieran presentes, darnos información de un tipo de anemia o un tipo de patología en particular. Vea, por ejemplo, si usted estuviera en estas mismas imágenes, estuviera viendo equinocitos, su diagnóstico cambiaría. Obviamente estoy hablando si hubiera equinocitos en una fotografía, en un frotis que se hizo durante los primeros 5 minutos, que no fue manipulado. Y vea cómo ya el hecho de decir se observan equinocitos ya le estuviera indicando una enfermedad totalmente diferente. O por ejemplo, si usted dice, bueno, yo veo, se me ocurre, acantocitos. Los acantocitos también son poiquilocitos, pero en este caso los acantocitos ya lo asocio a otra enfermedad, ya no lo asocio a deficiencia de hierro, ya no lo asocio a deficiencia de vitamina B12 o folatos, ya no lo asocio a anemia de la enfermedad renal crónica, lo puedo estar asociando a otras enfermedades, como una anemia del hipotiroidismo, por ejemplo. Si el caso el paciente no tenga anemia, pues hay que preguntar si el paciente tiene vaso o le funciona el vaso. Entonces, por eso les digo, cada una de estas características morfológicas nos va a evidenciar una patología en particular. ¿Sale? A mí se me dificulta diferenciar entre esferocitos y ovalocitos. Ok, de acuerdo. Miren, el esferocito es una célula, como lo dice su nombre, totalmente esférica, sin una zona clara central. ¿Estamos? Es una célula totalmente redonda, redonda, redonda. Haga de cuenta, química, que usted tiene un pequeño globito totalmente desinflado y que cuando usted lo va jalando, vea que a medida que va removiendo membrana, el poco aire que queda por dentro va a ir formando como una especie de figura esférica. Ese va a ser el esferocito. Una célula totalmente redonda que ha perdido la zona clara central. Lamentablemente, bueno, creo que sí tengo una imagen, más adelante la vamos a ver, donde la célula se ve totalmente roja, se ve de más color. No es porque el eritrocito haya producido más hemoglobina, porque el eritrocito ya no puede producir más hemoglobina. Es porque se le ha removido membrana y al removerle membrana no se le remueve contenido y obviamente la célula se va cada vez esferificando. ¿Sale? El ovalocito es una célula oval, alargada. ¿Estamos? Tenemos de hecho una anemia en donde se ven macroovalocitos, lo va a ver, son células como si fuera un huevo, es decir, un oval. ¿Estamos? Vamos a ir viéndolo poco a poco, creo que cada uno de ustedes ha mostrado un interés por parte de la morfología y entonces vamos viendo.
Diferencial entre un eliptocito y un leptocito. Perfecto, muy buena pregunta y vamos para allá. Fíjense muy bien. Es difícil tratar de evidenciarlo de un primer momento porque recuerde que usted solamente está viendo dos, dos dimensiones, no está viendo tres dimensiones. Estamos, tenga nada más en consideración eso. Sin embargo, hay ciertas características que sí nos pueden ayudar y ahorita vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes me estuvieron nombrando aquí? Microcitosis. Vea, por ejemplo, estos tres eritrocitos que están aquí, cómo están pequeñitos a diferencia de los demás. Obviamente uno más pequeñito que otro, pero finalmente aquí lo ve, están totalmente pequeñitos. ¿Estamos? Eso sí, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de decírmelo. Hipocromia, decíamos, no sé si se alcanza a ver mi cursor, yo supuestamente lo estoy moviendo, si no es así, por favor me indican, pero quiero que vean que un eritrocito, decíamos, solamente la tercera parte central es la que es una zona pálida, que corresponde a la biconcavidad que forma el eritrocito. En cambio, quiero que vean esta célula que está aquí. Vean, ya se dieron cuenta, apenas conserva un pedacito de cantidad de hemoglobina, que es al borde de la membrana. Y a esto es lo que denominamos hipocromia. La baja cantidad de hemoglobina que hace que el eritrocito prácticamente quede sin un contenido. ¿Estamos? Ahora bien, vemos eritrocitos hipocrómicos que están aquí, por ejemplo, o acá. Eliptocitos hipocrómicos, que son estos que están aquí, que ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿cuáles son los leptocitos? Bueno, los leptocitos proviene del vocablo griego que significa una célula totalmente plana. Una célula plana, 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 plana. En dos dimensiones, lo más común de ver este tipo de leptocitos es así, que tengan solamente un pequeño halo de hemoglobina. Vean, es una célula que si usted la quisiera sacar de esa imagen, se vería como una tortilla aplastada porque casi no tiene hemoglobina. ¿Estamos? Así se ven los leptocitos. ¿Qué son los leptocitos en realidad? Son células muy hipocrómicas. Es decir, si usted utiliza el término leptocito o hipocromia, da igual. El leptocito es una célula que tiene más hipocromia de lo normal. Punto. ¿Estamos? Ahora, quiero que vea, por ejemplo, este que está aquí. ¿Ya se dio cuenta? Vea qué tan delgado es que incluso se alcanza a doblar y se ve incluso las zonas, la zona central totalmente pálida. ¿Y por qué se dobla de esa manera el eritrocito? Porque es una célula que no contiene, pues contiene muy poca hemoglobina. Y eso es lo que se denomina leptocito. Entonces, cuando decimos un eliptocito hipocrómico, es esto, ¿sí? Pudiera ser un leptocito sin ningún problema. El único detalle es que usted nada más está viendo dos dimensiones. Entonces, como aquí, para no meternos en problemas si es un leptocito o un eliptocito, usted vea en dos dimensiones y en realidad esto en su forma geométrica sería un eliptocito hipocrómico. Los que vea que solamente tienen un pequeño halo de hemoglobina, como este que está aquí, o como este que está acá, o como este, vean que casi no tiene hemoglobina, incluso vean este cómo se dobló, pero este yo creo que es el que mejor se ve, cómo se ha doblado por la baja cantidad de hemoglobina. Esto es a lo que denominamos leptocitos. ¿Estamos? Ahora bien, vemos eritrocitos con basofilia difusa. Vean cómo se ve el eritrocito con basofilia difusa. Vamos a ver, había una pregunta. Hay algunas definiciones que hablan del leptocito como un eritrocito con palidez irregular. Esto, entonces, eso sería atribuible a una hipocromia tan intensa, independientemente de la forma que tenga, circular, ovalada o elipse. Así es, licenciada. Perdón, así es, licenciado. Así es. Pero acuérdense que a veces se dificulta porque solamente vemos dos dimensiones, pero esta claramente es una tortilla aplastada, no tiene contenido de hemoglobina y vea esta que tan bonita se ve que hasta se dobló. Entonces aquí los leptocitos pues pueden ser como usted le quiera poner en cruces o le puede poner moderados, escasos o abundantes, dependiendo lo que vea, pero no es otra cosa más que una célula que está muy, muy, muy hipocrómica. Fue de todas las que les pudieron, la que el macrófago le pudo dar hemoglobina para que la formaran, fue la que casi no le tocó prácticamente hemoglobina. ¿Estamos? Ahora vamos a ver los eritrocitos con basofilia difusa. Vean, por ejemplo, aquí. ¿Ya se dieron cuenta cómo se ve con un color totalmente diferente a los que se encuentran alrededor?
Y es que esa basofilia difusa o policromatofilia difusa, algunos autores la han denominado policromatofilia difusa o basofilia difusa, en este caso corresponde a, recuerden que cuando va madurando la serie eritroide, a partir de los eritroblastos, la forma que el color que va adquiriendo en su membrana es la suma entre la cantidad de ribosomas que con el colorante de Wright o con el colorante Romanowski se tiñe de azul y la suma de la cantidad de hemoglobina que en ese momento haya sintetizado que con el colorante de Wright o el colorante de Romanowski es color naranja. De tal medida que a medida que va avanzando en la maduración, se van perdiendo ribosomas y se va ganando hemoglobina, hasta que llega un eritrocito totalmente rojo. ¿Estamos? Sin embargo, en la anemia por deficiencia de hierro, recuerden que este es uno de los elementos que forma esta estructura y al no poder formar la molécula como tal, pues se va quedando en una etapa previa y entonces el reticulocito, que debería tener un color muy similar al eritrocito, ustedes cuando ven sangre periférica de un paciente normal, se dan cuenta la mayor parte parecen eritrocitos del mismo color, pero ahí hay reticulocitos. ¿Cómo le hago para demostrarlo? Utilizando una técnica alternativa como el azul de cresilo brillante, pero existen, ahí están. ¿Pero por qué no los veo? Porque el reticulocito de manera normal tiene un color muy similar al eritrocito. De hecho, el eritroblasto ortocromático, que es el que le precede al reticulocito, tiene ese color rojo. Orto significa real, el color real del eritrocito, el color rojo que va a tener en su última etapa de maduración. Sin embargo, repito, como en este caso, la cantidad de hemoglobina no se equilibra con la cantidad de ribosomas, porque obviamente si tiene una anemia por deficiencia de hierro, se va quedando atrás, pues se ven esta forma como basofilia difusa. ¿Estamos? Y los famosos poiquilocitos. Si usted ve una forma de un eritrocito que no tiene una forma de las que convencionalmente vamos a tocar más adelante, pues le denomina poiquilocito como tal. Por eso decíamos, y hay un libro muy interesante que dice: el conservadurismo limita mucho el pensamiento de las personas. Si usted todo le quiere llamar poiquilocito, no le va a poder designar una enfermedad a cada una de estas células. ¿Cómo le hace, por ejemplo, para cuando tiene un paciente y designar que tiene una enfermedad? Bueno, porque yo este paciente lo veo amarillo, no tiene lo mismo que este paciente que yo lo veo pálido. O este paciente que yo lo veo azul, yo no lo veo, no tiene la misma enfermedad que tiene este paciente amarillo. Lo mismo tiene que hacer con los eritrocitos. Cada uno representa o puede estar asociado a una enfermedad en particular. Algunas enfermedades tienen mayor variabilidad morfológica que otras, es cierto, siendo la anemia por deficiencia de hierro la que tiene mayor variabilidad morfológica. Pero cada una de esas formas se explica y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora bien, perdón, la basofilia difusa se podría interpretar como anisocromia. Sí, así es. Pero ya en la forma descriptiva lo puede colocar como se observan eritrocitos hipocrómicos, etcétera, 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 y algunos eritrocitos con basofilia difusa. ¿Estamos? Y quiero que vea, por ejemplo, la biometría hemática de este paciente. Vean la hemoglobina, 3.6 gramos sobre decilitros. Y recuerden, lo vamos a hacer como lo hacíamos en el pasado. Lo vamos a hacer como lo hacíamos en el pasado. ¿Estamos? Clasificar las anemias con base en los índices eritrocitarios. En este caso, recuerden que utilizamos el volumen corpuscular medio, que representa el tamaño promedio de cada uno de los hematíes. Ojo, no indica que todos los eritrocitos van a estar del mismo tamaño, solamente dice que el promedio van a estar normal. ¿Estamos? Pueden haber poblaciones afectadas sin que haya anemia y sin que los índices eritrocitarios estén movidos, y sin embargo ya exista, por ejemplo, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folatos, que son las condiciones iniciales de estas enfermedades. Así que por eso hay que hacer la revisión morfológica. Pero bueno, en este caso creo que no hay ningún problema. Vean, el volumen corpuscular medio está bastante bajo. Vean la concentración de hemoglobina corpuscular media igual, 22.5 gramos sobre decilitros. La clasificación la hacemos, repito, con el volumen corpuscular medio, que refleja el tamaño promedio de cada el tamaño promedio de los hematíeos o de los glóbulos rojos, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que refleja el tamaño promedio
perdón, la cantidad de hemoglobina en relación al tamaño del hematíe. Repito, la cantidad de hemoglobina en promedio en relación al tamaño del hematíe. Significa que si tú tienes un eritrocito más grande, es obvio que vas a requerir más cantidad de hemoglobina para poderle dar la cromía o el color que se requiere. Vean, por ejemplo, las anemias megaloblásticas, en donde vemos unos eritrocitos enormes. Sin embargo, esos eritrocitos, a pesar de estar enormes, tienen un color muy similar a los eritrocitos que están alrededor. ¿Por qué? Porque es cierto, tienen mayor cantidad de hemoglobina. Sí, pero es la apropiada para el tamaño que tienen ese glóbulo rojo, porque si tuvieran menos, se verían muy hipocrómicos. ¿Estamos? Entonces, repito, utilizamos la concentración de hemoglobina corpuscular media. Otro parámetro que le puede apoyar es justamente el ancho de distribución eritrocitario o el RDW, que significa la variabilidad en el tamaño. Es un elemento altamente sensible pero poco específico. Tenga mucho cuidado porque por experiencia yo les puedo decir, si usted está casado en decir que todas las anemias por deficiencia de hierro van a tener un RDW alto y van a ser las únicas, se va a equivocar. El diagnóstico no se establece con el RDW, el diagnóstico o el abordaje diagnóstico se establece con la cantidad de hemoglobina y los índices eritrocitarios y a partir de ahí habrán otros elementos que nos puedan ayudar. Ahora, como tip, el RDW para mí ha sido mucho más importante, por ejemplo, en el seguimiento de los pacientes con anemia. Por ejemplo, ya cuando el paciente empieza, ya está diagnosticado de tipo de anemia, el cuadro primario que conllevó a la anemia, y se empieza el tratamiento, pues básicamente el RDW es el que básicamente nos va a estar indicando cómo se van moviendo esas poblaciones. Y a medida que el RDW se vuelva más estrecho, es decir, entre dentro de los valores designados, pues básicamente se va a ir corrigiendo esa variabilidad del tamaño, esa disminución en el contenido de hemoglobina por la deficiencia de lo que se tenga en este momento. ¿Estamos? Ahora quiero que vea esta fotografía. Decíamos, clasificamos la anemia, es una anemia bastante grave, es una anemia grado 5 de acuerdo a los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, en donde a veces decimos, es que yo recuerdo cuando en la especialidad me decían, en un paciente que tiene deficiencia de hierro, no hay que transfundirlo, hay que darle hierro y se recuperan pronto, sí, pero recuerden que la anemia puede conllevar a un problema cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene los mecanismos compensadores como el corazón y el pulmón no están ejerciendo bien su efecto, pues probablemente ese paciente con mínima disminución de la hemoglobina vas a tener que transfundirlo. ¿Por qué? Porque el sistema compensatorio no está funcionando de manera correcta. Así que cuidado, para este punto es probable que el paciente se lo transfundan antes de que pueda conllevar a una situación más complicada. Pero bueno, supongamos que el paciente te llega caminando todo pálido, todo cansado, pero llega, platica contigo. Él dice que no se siente mal, pero tú ves en una biometría hemática que el paciente tiene una hemoglobina como esta, un volumen corpuscular medio y una concentración de hemoglobina corpuscular media bastante baja. Hacemos nuestra clasificación, que es una descripción, es una anemia microcítica hipocrómica, y entonces vemos cómo la cantidad de reticulocitos, pues en realidad son reticulocitos normales o bajos, frecuentemente bajos, son anemias regenerativas, no son anemias de tipo regenerativa y el RDW bastante alto. Ahora, vean, una pregunta que les voy a hacer y ustedes me la van a contestar. ¿Por qué crece una célula? Yo les respondo, una célula crece por síntesis de proteína. ¿Estamos? La pregunta que continúa para ustedes es, ¿cuál es la proteína que en mayor cantidad se sintetiza en los glóbulos rojos? Quiero leerlos, a ver qué me dicen. El químico Diego dice globina, hemoglobina, dice la química Gina, hemoglobina, dice la licenciada Natalia. Todos estamos de acuerdo que es la hemoglobina la que hace crecer a un glóbulo rojo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ninguno de los que están ahorita publicando dijeron que era otra cosa diferente. Entonces, si es la hemoglobina la que hace crecer al eritrocito, ¿qué va a pasar cuando falte esta forma, esta molécula dentro de cada uno de los hematíes? Pues el eritrocito no va a crecer. ¿Estamos?
De igual manera, entonces tendría que comprender cómo está formada la molécula de la hemoglobina. Vea, si no conoce cómo está formada la hemoglobina, parta la palabra. Está formada por un grupo hemo y cadenas globínicas, ¿sí? Lo único que tendría que saber es cómo está formado ese grupo hemo. A su vez, ese grupo hemo está formado por protoporfirina y por hierro. Es cierto, las anemias por deficiencia de hierro son las más frecuentes, eso no cabe ninguna duda, pero vean en qué contexto estamos tratando de diagnosticar una anemia por deficiencia de hierro. Ante una situación donde los eritrocitos son pequeñitos, no son normales, no son grandes, son pequeñitos. ¿Por qué? Porque al carecer de esta proteína, que es la que hace que crezcan los eritrocitos, cualquiera de los elementos que estén involucrados aquí, que estén deficientes, los eritrocitos serán pequeñitos. Y como es la misma hemoglobina la que le da el color rojo a los hematíes, también van a ser hipocrómicos. Entonces, en este tipo de anemias donde hace falta hierro, o en donde hace falta protoporfirina, o en donde hace falta cadenas globínicas, las anemias van a ser microcíticas hipocrómicas. La pregunta es, ok, ¿cuál es el estudio que debería solicitarle al paciente o debería sugerirle al médico para poder establecer el diagnóstico? Siguiente pregunta. ¿De acuerdo? La mayor parte de ustedes está de acuerdo que lo que se tiene que sugerir es un perfil de hierro completo que muchas veces no lo va a interpretar el clínico, lo va a interpretar usted. Ahora, tenga mucho cuidado con, igual que en la música, igual que en el cine, la moda es algo que se pone de manifiesto aún sin conocer realmente los principios básicos. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es perfil de hierro completo, no cinética de hierro. La cinética de hierro se hizo en algún momento, pero era cuando no teníamos forma de cómo establecer o cómo hacer el perfil de hierro completo. ¿Qué se hacía en la cinética de hierro? Se daba hierro 59 a un paciente administrado vía intravenosa y se veía la depuración del hierro a través del tiempo. ¿Usted cree que si usted le da hierro intravenoso a un paciente, hierro 59, fácilmente va a salir librado de una situación en donde lo demanden? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ojo, no está haciendo cinética de hierro, está haciendo un perfil de hierro completo. Sin embargo, alguien escuchó cinética de hierro y a partir de ahí mucha gente empezó a llamarle cinética de hierro. No se engañe. Nosotros en el laboratorio, que somos las personas que conocemos más del laboratorio, en teoría deberíamos saber que no existe como tal la cinética de hierro, existe el perfil de hierro completo. La cinética se hizo, no se sigue haciendo. Y aunque tenía un principio más o menos similar, ya no se sigue haciendo por la condición que yo le estoy platicando. Pero bueno, todos quedamos en el entendido que es perfil de hierro completo o cinética de hierro, si usted le quiere nombrar, lo que se debe solicitar. Y quiero que vean cómo es el perfil de hierro completo de este paciente. Un hierro bastante bajo, 9.6 gramos sobre decilitros. Vean la ferritina, está bastante baja, 1.7. Recuerden que la ferritina es una molécula almacenadora de hierro dentro de los macrófagos, por ejemplo. Para evitar que esas células puedan ser destruidas por el hierro que van a almacenar, requieren encarcelar ese hierro a través de una molécula que se llama ferritina. Pero si el macrófago no tiene hierro, si el hepatocito no tiene hierro, pues no tendrá necesidad de sintetizar ferritina y entonces la ferritina está baja. Vean cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una anemia verdaderamente por deficiencia de hierro y una anemia de los padecimientos crónicos, en donde también el hierro va a estar bajo, sí, pero la ferritina en ese punto va a estar alta. ¿Estamos? Entonces, en este caso, estamos totalmente de acuerdo que se trata de una anemia por deficiencia de hierro, porque tanto el hierro sérico como la ferritina, que refleja el almacenamiento de hierro dentro de las células almacenadoras de hierro, como el macrófago, los hepatocitos, no tienen hierro. ¿Y cómo sé que no tienen hierro? Porque producen poca ferritina. ¿Y qué es la ferritina? La molécula que, repito, me va a proteger dentro de una célula que almacena hierro para evitar que la célula se muera por exceso de hierro. El hierro en exceso es extremadamente tóxico, destruye las células, destruye cada uno de proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos a través de una reacción que se conoce como reacción de Fenton. Sin embargo, quiero que vean la transferrina cómo está elevada.
No vamos a hablar de los otros dos elementos, aunque son importantes obviamente, pero quiero que vean la transferrina en este caso como está elevada. Y es que entienda, si usted tiene deficiencia de hierro donde sus macrófagos no tienen hierro, lo ideal es que el mismo macrófago o los hepatocitos, que son los que producen esa ferritina, empiecen a secretar, perdón, la transferrina, empiecen a secretar transferrina en grandes cantidades para que todo el hierro, o más bien el poco hierro que haya en el sistema, pueda ser captado y devuelto nuevamente a los macrófagos que están urgidos de tener hierro para dárselos a sus hijos, que en este caso serían los eritroblastos. ¿Estamos? Entonces, cuando hay anemia por deficiencia de hierro absoluta, es decir, que ni siquiera las reservas tienen hierro, la ferritina y la transferrina está totalmente alta. Pero bueno, hasta aquí el diagnóstico. Básicamente se trata de una anemia por deficiencia de hierro. Los datos compatibles con eso. Pero recuerden una cosa, hay que saber la edad del paciente, porque las siguientes preguntas que usted tiene que hacer es en relación a esto, la edad, el género y el estatus incluso socioeconómico del paciente, porque vamos a darnos cuenta que cada uno de estos grupos en particular tienen un tipo una característica que los hace diferentes y que puede promover a esta anemia por deficiencia de hierro. Por ejemplo, en un paciente pediátrico, lo más frecuente por el que el paciente pediátrico tenga deficiencia de hierro es porque no esté bien nutrido, porque el paciente tenga parasitosis, el mintiasis sobre todo. En un paciente en edad fértil, se me ocurre unos 24 o 35 años, lo más común es que sean sangrados menstruales abundantes, como sucede en la endometriosis, quistes sangrantes, incluso colocar dispositivos intrauterinos o utilizar fármacos que van a regular el ciclo hormonal. Pero independientemente de eso, usted sabe que en esa edad muchas de estas condiciones van a ser la pregunta digamos, de cajón. Pero ¿qué pasa en un paciente mayor de 40 años, mayor de 50 años y de género masculino? Ahí sí comienza la preocupación, porque entonces tendría que decir, a ver, un paciente masculino mayor de 40 años, no le puedo preguntar si el paciente tiene sangrados menstruales abundantes porque es un paciente masculino y empieza la preocupación, porque la mayor parte de esos sangrados en estos pacientes son a través de tubo digestivo. Y preocupante que sea un cáncer de colon sangrante, que la primera manifestación clínica haya sido esa anemia y que si usted le da hierro, repone la hemoglobina, pero ¿qué cree que pasa con el cáncer? Sigue proliferando. Y entonces la única evidencia que tenía en ese momento ya usted la enmascaró precisamente por no sugerir, perdón, por no hacer estas sugerencias por la edad del paciente. Si no le da la historia clínica, si no tiene el paciente de frente, no se preocupe. Si es un paciente mayor de 40 años, sugiérale una sangre oculta en heces. No le va a hacer ningún mal. Todo lo contrario. Si en algún momento llega a encontrar sangre oculta en heces, hay que mandarlo a servicio de coloproctología o gastroenterología, dependiendo. ¿Estamos? ¿Son las heces negras o son las heces rojas? Si las heces son rojas, no me preocupa tanto, pero si las heces son negras, si hay melena, tubo digestivo alto, pueden ser un cáncer de colon sangrante, un cáncer de estómago. Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado. Todo paciente masculino mayor de 40 años o todo paciente mayor de 50 años, siempre sugiere una sangre oculta en heces. El de 50 años, sea femenino, sea masculino, debe sugerirle una sangre oculta en heces. ¿Estamos? Y entonces, por fortuna aquí los pacientes nos llegan y podemos hacerle la historia clínica. El paciente refiere distensión abdominal y dolor e inflamación del hipogastrio y sangrados al obrar. Entonces, por eso le sugerimos una sangre oculta en heces. Y vean, recibimos la sangre oculta en heces y describimos lo que estamos viendo, ¿no? Se recibe muestra para determinar sangre oculta en heces fecales. Macroscópicamente se observa una muestra de consistencia dura, color negra, con restos alimenticios. A la observación macroscópica se observan algunos eritrocitos y restos de alimentos de origen animal parcialmente digeridos. La sangre oculta en heces fue positiva. Y en este momento ya tiene un diagnóstico. Grave anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro secundaria a sangrado de tubo digestivo. Anemia grado, aquí falló, grado 5, de acuerdo con los criterios establecidos por la OMS.
véase resultado anexo. ¿Cuál es el resultado anexo? La sugerencia que usted le va a hacer al paciente. Se recomienda interconsulta con servicio de coloproctología o gastroenterología. Y aquí seguramente, y ojalá no sea aquí el caso, hay algunos que dicen, es que eso le toca al clínico, es que el clínico no va a ver la popó la va a ver el personal de laboratorio, los eritrocitos lo va a ver el personal de laboratorio, el tipo de anemia, los citogramas, la correlación entre la morfología y los datos numéricos, es el personal de laboratorio quien tiene mayor experiencia. La única forma de sensibilizar a la gente a veces es decirles, ¿qué pasaría si fuera un familiar tuyo? Ahí sí quisieras hacer todas las preguntas. ¿Qué pasaría si fuera un paciente pediátrico? Ahí sí se harían todas las preguntas, por eso hay que tener mucho cuidado, porque antes que suceda eso, el personal de laboratorio debe estar muy despierto para poder establecer diagnósticos primarios. La deficiencia de hierro se diagnostica sencillamente, ya ustedes vieron las características morfológicas, los datos numéricos y el perfil de hierro completo. Pero vea que lo que preocupa no es que tenga deficiencia de hierro, lo que preocupa en realidad es por qué se generó esa deficiencia de hierro en unos pacientes más que en otros. Si llega una paciente de 20 años y tiene deficiencia de hierro, la primera pregunta que le debe venir a la mente es si sus sangrados menstruales son abundantes. Y de ser sangrados menstruales abundantes, hay que preguntarle si no ha ido a consulta con servicio de ginecología y si no, derivarlo a servicio de ginecología para que ellos sean los que a través de estudio de imagen puedan valorar si no existe una endometriosis, quistes sangrantes o por ahí alguna lesión, BPH, que incluso puede generar lesiones que sean sangrantes, pero eso ya le toca al servicio de ginecología. Hematología es una entidad en el laboratorio de referencia. Muchas de las enfermedades no se quedan en el laboratorio, sino que básicamente se tienen que ir distribuyendo. Anemias por deficiencia de hierro, como que va al coloproctólogo o al gastroenterólogo. Encontramos a un gastro, se envió al gastro y el diagnóstico a través de una endoscopía fue hemorroides mixtas, huellas de sangrado y divertículos de colon. Por fortuna no tenía la edad para tener cáncer de colon, pero bueno, el cáncer de colon, recuerden que también hay una forma que es hereditaria. ¿Estamos? Entonces, por fortuna, esto nada más fueron divertículos de colon, precisamente por eso las heces fecales eran negras, y de todas maneras se biopsió, y en la biopsia, fíjense, es el diagnóstico de biopsia, una colitis crónica moderada con edema y escasos eosinófilos. Es decir, lo que está diciendo el patólogo es que hay un infiltrado de muchos linfocitos sin una lesión que pueda manifestar un rasgo de un cáncer y aumento de eosinófilos. Y entonces, prácticamente ya tenemos el diagnóstico del paciente. ¿Qué tanto podemos ayudar al paciente? Hasta donde usted quiera. Si se trata de su papá o de su abuelo, es hasta donde usted quiera. Sí, es una anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro, pero secundaria ¿a qué? Vamos a leer las preguntas. Dice, qué bueno que hizo la aclaración que muchos conocíamos el perfil de hierro como cinética de hierro. No es un problema nada más en su país. Bueno, no sé si es de algún país diferente a México, de donde yo estoy. Igual aquí sucede mucho. Le dicen cinética de hierro, pero no comprenden los principios básicos. Y aquí quien debería de verdad ponerle nombre sería el personal de laboratorio, que es quien lo hace. A los médicos la mayoría no les gusta que los químicos preguntemos o hagamos sugerencias. Por eso el paciente se queda sin diagnóstico. Las sugerencias se pueden, fíjense, la descripción sí se debe de hacer. Eso, por lo menos en mi país, en México, la descripción no está limitada, la descripción se debe de hacer. Si usted está viendo un paciente, a ver, ¿cómo dudarían de un médico que vea a un paciente y que de repente dice, tiene crecimiento del vaso del hígado? Ustedes le dirían que no cuando están viendo que el médico le está palpando la zona abdominal al pobre paciente. No podrían decirle que no, porque está palpando al paciente. ¿Cómo podrían decirle a un personal de laboratorio que está a través de un microscopio viendo que los eritrocitos están pequeñitos o están hipocrómicos o tienen estas formas raras, decirle que no, si él lo está viendo en el microscopio? Entonces, la descripción creo que no hay ningún problema, no sé en otros países, pero me parece que no es un problema. Las sugerencias se pueden hacer,
porque tampoco es un problema. Las sugerencias son eso, sugerencias, no significa que se tengan que hacer. Ahora, hay clínicos que definitivamente aceptan que se les hagan esas sugerencias, porque al final del día quien va a recibir quien va a dar el tratamiento para estos pacientes o el seguimiento para estos pacientes van a ser ellos, no van a ser el personal de laboratorio. El personal de laboratorio nos pasa como los patólogos. Los patólogos reciben la muestra, dan un resultado y finalmente el oncólogo, si es que es un problema oncológico, es el que da el tratamiento, el seguimiento y se lleva los aplausos. Pero aquí no se trata de aplausos. Aquí se trata de que el personal haga diagnóstico, si es que se puede, sino descripción y sugerencias. Y con esto pues puede evidenciar una enfermedad que muchas de estas tardan hasta 5 o 6 años y repito, no se diagnostican porque no se tiene el elemento más importante que es la revisión morfológica. Bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan.